pasado, hace un par de semanas, a platicar. ¿Quién me quiere comentar rápidamente, compartir un poquito de lo que se acuerdan de lo que comentamos hace 2 semanas? Algunos puntos clave que hayan sido importantes y que les hayan quedado como grabados. No los voy a calificar, ¿eh? No se preocupen. ¿Quién me quiere compartir? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Vieras que yo me acuerdo mucho que hablaron sobre los sentimientos que se podían manejar durante un duelo. Me acuerdo de lo que fue la tristeza, Ujú, el enojo, ujú. creo que era, y el otro no me acuerdo porque hablamos de tres. Y también se habló como cómo se sentía la persona como en un abismo y sola y que había que pues de comprender un poco, tomar distancia, pero hacerle entender a la persona que estábamos ahí para cuando ella quisiera hablar o quisiera simplemente llorar. Eso es lo que me quedó mucho de la vez pasada. Muchas gracias. Efectivamente, muchísimo. Y en ese sentido, pues recordamos que hablábamos también de cómo el duelo es un proceso que no tiene tiempo. En realidad depende de, pues uno, del vínculo y de la importancia que haya sido esta relación para la persona que está pasando a través del duelo. Y pues el tiempo va a depender el proceso del duelo va a depender de un montón de cosas. No solamente es un factor del tiempo, sino hay muchos otros elementos en juego. Y como bien nos recordabas, lo platicábamos, que las dos emociones que a lo largo del proceso del duelo nos van a ayudar a drenar el dolor del duelo son justamente la tristeza y el enojo. Y estas dos emociones juegan un papel bien, bien importante para que podamos darle como salida y movimiento a toda la energía que se queda atorada y todas las cosas que se quedan un poco como estancadas en el proceso al principio del proceso de la pérdida y que a veces nos cuesta mucho trabajo poder salir de ahí. Muchas gracias por comentarnos eso. ¿Quién se acuerda de alguna otra cosa importante que hayamos comentado hace un par de semanas? Bueno, pues que el duelo también es como proceso, es sano. Ujú, Eso nos va a ayudar también a ir como que procesando ese dolor o esa pérdida. Y el llorar nos va a ayudar también, digamos, a que sea normal ese dolor, que ujú, lo podamos asimilar de alguna manera. ujú. Entonces, ahorita, eh, no sé, se me viene a la memoria, ¿no? El hecho de que nos vamos enterando que familiares se fueron y que no podemos despedirnos, Ujú, amigos que ya también se fueron y que no, en un momento determinado no pudimos despedirnos ni verlos. ujú. Pues sí, es un proceso bastante difícil como para ir subsanando, ¿no? Pero como todo proceso, pues tendrá que llegar el momento a que podamos, eh, no sé, asimilarlo, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Lina. Y efectivamente, el recordar eso, que es un proceso, ayuda un montón, porque de pronto, cuando la pérdida es tan reciente, con mucha frecuencia se vive como si ese dolor no fuera a pasar, o como si fuera tan intenso que no alcanza la persona a ver como la luz más allá del dolor que está sintiendo en ese momento. Y es muy fácil sentirse incomprendido, porque el dolor, en la mayoría de las veces, cuando se trata de alguien muy cercano que ha perdido a alguien, el dolor nubla absolutamente todo. Y al final de la plática estaremos viendo algunas cosas, algunas frases en particular que vale la pena que evitemos, porque lo que necesitamos generar sobre todo para con alguien que acaba de perder a un familiar, a alguna persona y que está atravesando por un proceso de duelo difícil en estas circunstancias, lo que necesitamos generar es sobre todo empatía y calidez humana. No necesitamos razonamientos ni argumentos. Y esto es algo muy importante que lo entendamos, porque si logramos disuadirnos a nosotros mismos, evitar el decirle algo desde la razón a alguien y más bien conectar con lo que sentimos y acercarnos desde el corazón y desde las emociones, lo que hacemos es muchísimo más sanador, muchísimo más sanador. A veces un abrazo,
a veces el estar, el dedicar cierto tiempo con alguien, a veces el que solamente nos sentemos a escuchar el dolor de esa persona que ha perdido a alguien y que podamos solamente tomarla de la mano, a veces eso es profundamente sanador. Y a veces no hay que decir nada y eso a veces en ciertos momentos es suficiente. Esto que bien dices, Lina, es un proceso y como tal tiene que pasar por diferentes etapas. Como decíamos la vez pasada, ojalá fuera en planito y de bajada, ¿verdad? Pero pues la verdad es que no es así, más bien es como montaña rusa. Todos los que hemos atravesado algún duelo importante en nuestra vida, pues sabemos que así es. Unos días estamos bien, otros muy mal, otros medio peor y otros como que sentimos que ya vamos agarrando otra vez el patín y otra vez pácatelas, ¿verdad? Nos regresa el dolor y la tristeza y nos acordamos. Y estas son las características justamente del duelo. Eh, Había por ahí un autor que decía que incluso, un autor, Kühler Ross decía que incluso algunas características de la respuesta normal del duelo, incluso parecieran, si lo pensamos como en términos psicológicos de psicopatología, se parecen a la esquizofrenia. Es decir, hay muchísimas alteraciones. ¿Se acuerdan que hablábamos la sesión pasada un poco de eso? Las personas se les va el hambre, se les va el sueño, pierden como los ritmos naturales de día, noche, hambre, sueño, pierden mucha conexión consigo mismos en cuanto a necesidades básicas, están distraídos, se les olvidan cosas. Y esto es parte absolutamente normal del proceso de duelo. Por eso incluso cuando alguien, por ejemplo, y en ese sentido, yo cuando me toca trabajar con pacientes de la tercera edad que han perdido, por ejemplo, a alguien muy, muy cercano, les pido a los familiares cercanos, por ejemplo, que no los dejen manejar solos o solas, ¿no? O que no salgan a la calle solos o solas, porque en el proceso del dolor es muy fácil distraerse. Y entonces son personas que se vuelven muy, muy vulnerables a un accidente, a una caída, a un tropiezo, a ser atropellados o a chocar o algo así, porque la atención no está ahí al 100. Están pasando por un momento que es muy abrumador. Entonces, una de las cosas que siempre es recomendable, que lo platicábamos también en la sesión pasada, es justo cuando se está atravesando por un proceso difícil, detenernos un poco y generar compañía alrededor de esa persona. ¿Quién más puede comentar algo? ¿Algún otro punto que se acuerden o que hayan anotado por ahí de la sesión pasada? La importancia de mostrar empatía como comunidad, Mm, ¿verdad? Es importante no dejar solo a la persona, sino como dijo, como mencionó, estar ahí. Bueno, ahorita es difícil, pero simplemente dedicarle un tiempo, una llamada, un mensaje, algo. Y también recuerdo que dijo que no se le dijera las palabras de todo está bien, de no pasa nada, claro, porque pasa todo y no todo está bien, ¿verdad? completamente de acuerdo. Sí, Sí, muchas pero gracias. es importante la comunidad. Ujú. Y gracias, Ochil, por recordarnos esto, porque me parece que es fundamental y justo de ahí quiero como retomar, como esta idea que al final de la sesión pasada estábamos cerrando de lo importante que es la comunidad, porque se acuerdan que estábamos comentando cómo eventos como el nacimiento o la muerte son eventos comunitarios, no son eventos solitarios. Y ya platicábamos la sesión pasada que el proceso de duelo por COVID, estamos hablando de algo que en tanatología llamamos duelos especiales. ¿Qué son los duelos especiales? Los duelos especiales se tratan de eventos cuando las circunstancias para procesar y llevar a cabo los rituales naturales, digamos, vinculados en términos sociales del duelo, no son posibles. Y en ese sentido nos encontramos ahorita en una situación en la que no se pueden llevar a cabo funerales, no se pueden llevar a cabo velatorios, no se pueden llevar a cabo un montón de cosas que de manera natural hacemos cuando las circunstancias lo permiten y eso ayuda a que el proceso del duelo, sobre todo las primeras fases, sean mucho más sencillas, sean mucho más llevaderas. Entonces, esto ya hace que la complicación de la circunstancia en la que nos encontremos sea elevada, ¿no? Y por eso justo me parece muy importante esto que mencionas, Xochitl, de recordar que el tema de ser comunidad ahorita es absolutamente fundamental. Es decir, si en condiciones normales estar cerca del doliente es importante, en condiciones de COVID es doblemente importante. Como bien dices, desafortunadamente ahorita no es que podamos salir de casa y poder ir a un velorio o acompañar a alguien, estar sobre todo en los primeros días,
pero quizás por eso hoy más que nunca las llamadas, las videollamadas, estas formas de estar, es una manera de hacerle saber a la otra persona que ahí estamos y que nos importa y que es importante para nosotros el saber cómo se encuentra emocionalmente, ¿no? Y creo que hoy más que nunca es una manera de vincularnos que aunque nos es un poco extraña, sobre todo a los que ya rebasamos alguna edad, ¿no? Nos cuesta trabajo vincularnos a través de estos medios tecnológicos porque extrañamos la cercanía y extrañamos la compañía física, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, seguro que no soy el único aquí que les pasa eso, que han de extrañar mucho la cercanía física. Pero de todos modos yo creo que hay formas de seguir haciendo comunidad desde aquí, ¿no? Y me parece que esta reunión es un ejemplo muy lindo de esto, es decir, que son 46 personas conectadas ahorita, es decir, que 46 personas se reúnan para poder tener un tema en común y aprender algo y compartir algo. Esto es hacer comunidad y sí podemos hacerlo desde aquí. Tiene sus ventajas. Una de las enormes ventajas es que nos podemos reunir una bolota de personas sin necesidad de salir de casa a través de estos medios y creo que esto ayuda. Y a veces estas videollamadas son de enorme ayuda cuando alguien está pasando por un proceso de duelo. De pronto 3, 4 que se junten para poder estar con alguien en una videollamada, alguien que saben que acaba de perder a alguna persona, es muy, muy reconfortante. Sobre todo pensemos porque estamos en situaciones muy, muy especiales. Quería pedirle al padre si me permite compartir la pantalla. Claro que sí. Muchas gracias. Yo creo que ahí se puede ya. Ah, perfecto. ¿Ahí todos ven la pantalla? ¿Se ve bien? Sí. Perfecto. Sí. Como les estaba diciendo, estamos en un duelo especial. Es muy interesante porque ahorita algunas visiones, algunos autores de psicología están discutiendo si podemos hablar de lo que se llama un duelo colectivo, ¿no? Porque en términos estrictos, el duelo es un proceso muy personal. Sin embargo, desde algunas miradas sociológicas, lo que podemos ver es que cuando ciertos grupos humanos atraviesan de manera en conjunto eventos muy, muy importantes de pérdidas, y pensemos pues, que en la humanidad desafortunadamente tenemos muchos de esos ejemplos, podemos pensar en Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial y muchos otros eventos de catástrofes como tsunamis, terremotos, etcétera. Si bien es cierto que cada uno a nivel individual atravesamos de forma diferente cada una de estas circunstancias, lo cierto es que a nivel grupal, a nivel colectivo nos afecta y genera un impacto a nivel emocional en el colectivo. Y entonces, aunque hay algunos autores que defienden de manera interesante este tema del duelo colectivo, lo que sí podemos saber es que hay una empatía en el sentido de que lo que están atravesando otros también lo estoy atravesando yo. Y ser particularmente sensibles a esta realidad me parece que hoy es sumamente importante, porque es recordar que esto que estamos atravesando lo estamos atravesando todos. Es decir, esto de estar encerrados, pues estamos encerrados todos dejamos de ver a muchas personas que queremos, ya no nos podemos reunir como antes y seguramente más de una persona aquí ha perdido a lo mejor a alguien, si no tan cercano, por lo menos han escuchado de alguien que ha perdido a una persona durante este proceso. Y esto nos hermana definitivamente. Yo creo que es aquí donde la empatía y donde la compasión se vuelven herramientas de a de veras que podemos poner en servicio a los demás. No olvidemos que las circunstancias del entorno en las que nos encontramos ahorita pues generan incertidumbre y esto tampoco ayuda mucho. Ya veremos que esta incertidumbre también afecta de manera diferente a los diferentes grupos. Hablaremos más adelantito de grupos vulnerables y cómo hacer cierto enfoque, por ejemplo, en particular con los niños y los adolescentes. Cuando estamos en esta circunstancia, los que nos dedicamos a la psicoterapia, estamos trabajando con adolescentes, por ejemplo, estamos viendo un incremento de manera considerable de ansiedad y de depresión en adolescentes. Pero la ansiedad no solo se está quedando en los adolescentes, vemos muchísima ansiedad en los adultos también.
Y esto está generado por el entorno de incertidumbre que tenemos en muchos sentidos. Evidentemente el tema de salud y lo que esto ha repercutido, pero pues todos los temas laborales, económicos, las escuelas, ¿no? Hoy todavía, pues todos los que nos dedicamos a la terapia y al trabajo humano en este sentido, pues estamos como en un signo de interrogación de cómo van a estar nuestros chicos en un año, en 2 años, porque esto es un experimento, es decir, será la primera vez que como humanidad estemos atravesando. Acabamos de terminar casi un año atravesando de una manera pues muy peculiar, de una forma distinta, los chicos asistiendo a la escuela de una manera pues que nunca antes habían puesto, digamos, como en esta modalidad, y esto va a tener repercusiones. Y estamos empezando ya a ver algunas cosas como ansiedad, depresión, etcétera. Otra de las cosas que sucede en los duelos especiales es que no están a la mano nuestros recursos habituales, como lo platicábamos la sesión pasada también. Es decir, normalmente contamos con una red de apoyo que casi siempre es la familia, los amigos más cercanos, como lo reiterábamos también y lo decía ahorita bien Xochitl, la idea de comunidad, es decir, y cuando atravesamos un duelo en una circunstancia habitual o normal, echamos mano de todos estos recursos porque están ahí muy cerquita de nosotros. Uno de los puntos que ahorita no tenemos es que no tenemos estos recursos de la manera tradicional y por eso hay que hacer un esfuerzo para poder generar y echar mano de estos recursos a partir de la tecnología o de otras formas, ¿no? Y como pues, les decía, la ausencia de la presencia física pues también dificulta los procesos de acompañamiento. Esto se está viendo de manera como acentuada en ciertas experiencias. Por ejemplo, hay personas, el año pasado me tocó estar trabajando y acompañando a un señor que perdió a su esposa justamente en la pandemia, 2 meses antes de iniciar la pandemia. Su esposa no falleció por COVID, fue por cáncer, pero 2 meses antes de la pandemia. Y luego viene la pandemia y ellos vivían solitos en un departamento. Tienen 2 hijos, ¿no? Pero recién empezaron con el proceso de pandemia. Los hijos, por cuidar al papá, decidieron que mejor el papá se quedara ahí. El señor está perfectamente en todas sus capacidades y es un hombre muy autónomo, ¿no? Tiene 79 años, pero la pasó durísimo los primeros meses, durísimo. Y sí, los hijos le hacían videollamadas todos los días y los nietos y demás, pero la pasó muy duro porque el duelo se lo tuvo que echar solo. Fue como hasta el mes 8, 9, que pudo ya juntarse, que decidieron por fin como juntarse y hacer ya como decidieron rentar una casa en un fin de semana y lograron juntarse fuera de la ciudad. Pero este duelo definitivamente fue muy, muy difícil para él porque él decía, es que me levanto y aquí estoy, ¿no? Y cada rincón de este lugar me recuerda a mi esposa y no tengo a dónde irme porque no me puedo ir a ningún lado. Y eso pues lo hizo verdaderamente complicado, sobre todo los primeros meses, ¿no? Porque entonces estos procesos de acompañamiento se vuelven mucho más complicados. Evidentemente, y también ya lo mencionábamos un poco la sesión pasada, los procesos de cierre están siendo mucho más complejos. Lo estábamos comentando también en nuestra sesión anterior, que algo que está sucediendo muy común es que las personas que fallecen de COVID en muchos de los hospitales los están incinerando. Y con mucha frecuencia, los familiares llegan, dejan a su paciente en el hospital un día y ya no los vuelven a ver, ¿no? Porque de pronto al día siguiente o 2 días o 4 o 7 días después les dicen ya falleció y ya los incineramos. Algunos hospitales están teniendo la sensibilidad de permitirles reconocer el cuerpo con todas las precauciones posibles, pero la realidad es que eso no está sucediendo en todos lados, ¿no? Incluso tengo un paciente que me comentaba que él tuvo que pagarle una lana a alguien en la funeraria para poder asegurarse que a la que iban a cremar era su esposa, ¿no? Entonces, estas cosas evidentemente hacen que los cierres sean mucho más difíciles porque queda ahí un poco como en el aire esta duda, ¿no? Los seres humanos necesitamos como de ciertas certezas para funcionar y sentir que el piso está firme debajo de nosotros. Y es un poco, con sus debidas proporciones guardadas, a mí me hace pensar un poco en la dificultad, por ejemplo, cuando se trata de personas desaparecidas, ¿no? Personas que nunca más volvieron a ver a su familiar y que nunca tuvieron un cuerpo que enterrar, ni que incinerar, ni nada. Y entonces de pronto hay como esta dificultad de poder hacer un cierre porque no hubo la posibilidad de hacer un acompañamiento final, de poder despedirse, de poder hacer un cierre de relación.
Y de alguna manera está pasando un poco esto ahorita por las circunstancias en los hospitales. Es decir, la gente no está pudiendo despedirse, porque además, por supuesto, lo que queda siempre es la esperanza. Es decir, cuando un familiar va y deja a su pariente en el hospital, lo que espera es que se recupere. Es decir, la esperanza está puesta en que la persona pueda recuperarse y salir. Y cuando les dicen que ya no salió y que vayan por las cenizas, queda como esta duda de, pero si yo antier lo entregué vivo, o sea, estaba hablando, ¿no? Y cómo que ya no está, y cómo que ya me van a dar unas cenizas. Entonces, esta parte verdaderamente se vuelve muy complicada. Y aunado a esto también, muchas familias están atravesando por duelos múltiples, es decir, a veces están viendo casos en los que en una familia hay 2, 3, 4 pérdidas, ¿no? Consecutivas debido al COVID. Y eso ha sido durísimo, porque son un duelo tras otro, y es un impacto muy, muy fuerte a diferentes niveles en diferentes miembros de la familia, ¿no? Porque pues estamos hablando que hay una realidad donde pues niños están quedando huérfanos, ¿no? Yo tengo un paciente, por ejemplo, que perdió a su esposa y a los 4 días perdió a su suegra, ¿no? Y a las 3 semanas a la cuñada, ¿no? Entonces, fue un tema de que varios quedaron huérfanos en la familia, ¿no? Los hijos de la cuñada y la hija de él, y duelos muy complicados porque había un vínculo sumamente cercano, evidentemente con su esposa, pero también con su suegra y con su cuñada, que eran personas muy, muy cercanas a ella. Y a veces recuerdo que al principio me dice, hay veces en que no sé por quién estoy llorando. Me dice, solo me agarra el llanto por cualquiera de las tres. Le digo, por supuesto. Entonces, estas cosas se vuelven sumamente difíciles. Y una de las cosas de los resultados emocionales que con frecuencia estamos viendo es el desarrollo de ansiedad y de depresión. Ya veremos que sobre todo en los niños chiquitos se está desarrollando mucho temas de ansiedad, y en adolescentes y en adultos mayores el tema de la depresión se está volviendo una constante que tenemos que estarnos preocupando. Les mencionaba hace ratito que hay grupos vulnerables dentro de toda esta situación que estamos siendo afectados. Evidentemente hay grupos que son, unos grupos que son más vulnerables que otros. Y ahí esto también es importante a la hora de considerar cómo puedo ayudar, qué puedo hacer. Tenemos que ver si las personas a las que podemos ayudar de alguna manera están dentro de alguno de estos grupos. En primera instancia estamos hablando de personas de la tercera edad, ya sea acompañadas o en soledad. De cualquier forma, son muy sensibles a los procesos depresivos, ¿no? Hace poquito una colega me estaba comentando el caso de una de sus pacientes, que es una señora de 81 años que perdió a 2 de sus hijos y a uno de sus nietos por COVID, ¿no? Y entonces, y ella está sola, uno de los hijos es la que la va a visitar de vez en cuando. Entonces entró en un proceso de depresión terrible, ¿no? La tristeza pues, no ha podido con ella y ha sido, entonces ahorita necesito también de apoyo farmacológico, ¿no? Medicamento para poder con el proceso de depresión. Personas que también cuentan con alguna enfermedad y que debido a esa enfermedad, por ejemplo, dependen del apoyo o cuidado de otra persona, personas, por ejemplo, con alguna discapacidad física, con algún trastorno mental, se vuelven también personas sumamente vulnerables porque hay una hipersensibilidad a la reacción emocional del entorno. Y ahorita estamos en un entorno muy restrictivo, muy, muy restrictivo. Por ejemplo, personas con discapacidad, con cierto tipo de discapacidad, que una de las cosas que ayuda y aliviana mucho a nivel emocional, pues es las visitas de los familiares o de otras personas que van a verlos, ¿no? Y que eso les emociona de pronto mucho. En estas condiciones restrictivas donde no se pueden hacer visitas y donde además ellos o estas personas pueden representar un grupo vulnerable, pum, de pronto pues los pocos contactos emocionales que tenían se fueron. Y son personas que también están presentando depresión, ¿no? Mujeres en situación de violencia doméstica también son un grupo sumamente vulnerable. Yo creo que una de las cosas que más tristemente reveló esta pandemia, no solo en México, a nivel mundial, ¿no? Por lo menos en Occidente, pero fue una cosa casi a escala mundial. Eh, los reportes de septiembre de Psicólogos Sin Fronteras y otras asociaciones internacionales,
pues dan cuenta de cómo la violencia doméstica contra la mujer se elevó de una manera alarmante, ¿no? De tal forma que hubo que haber pues muchos movimientos de mujeres en apoyo a otras mujeres para que no estén en esta situación de alta vulnerabilidad. E incluso la Ciudad de México implementó algunos albergues para mujeres, albergues temporales para mujeres que estuvieran viviendo situación de violencia. Entonces, son grupos que los que tenemos que tener como en cuenta a la hora de pensar en el proceso de duelo. Adolescentes, como les decía, ahorita veremos también cómo a los adolescentes de manera particular, los duelos lo que hacen es generar un aislamiento muy crónico y es muy fácil que caigan en depresión o en otras situaciones un poco complicadas de las que vamos a hablar más adelante. Niños y niñas igual, los duelos con los niños y las niñas siempre son complicados, no es fácil. Hablar de la muerte con un niño, en teoría no es tan difícil, pero lo que hay que hacer es mucho trabajo que en terapia llamamos proyectivo, es decir, con los niños y las niñas hay que trabajar mucho desde el juego, desde la manera en cómo ellos entienden el mundo, que es a través de la representación de dibujos, de manualidades, de música, y es a través de los cuentos en particular y de las historias que podemos transmitir justamente cierto entendimiento importante simbólico para los niños en relación con la muerte. Y en última instancia, ahorita ante la situación del COVID, pues todos tenemos cierto nivel de vulnerabilidad y eso pues no debemos olvidarlo. Justo hace un par de horas terminaba con un paciente que no lo vi ahora en diciembre porque estuvo de vacaciones y demás. Y es un paciente muy jovencito, tiene 34 años, ¿no? Y justo me estaba contando que le dio COVID, él está en Brasil y vino a visitar a la familia a México y llegando a México le dio y que la pasó fatal los primeros 6 días. Y es un chico deportista, no fuma, no toma, o sea, joven, ¿no? Son esas cosas que de pronto a uno lo hacen pensar, ups, no estamos como así completamente a salvo, pues nadie. Pero evidentemente hay grupos mucho más vulnerables que otros. Y estos son elementos pues que sí vale la pena que tengamos en cuenta y que hay que recordar. Ahora, pensando un poco como en estos diferentes grupos y en las posibilidades que tenemos en términos pues también de restricción, porque pues, como bien sabemos no podemos acercarnos, no podemos estar generando reuniones, ¿qué cosas sí podemos hacer? Una de las cosas que podemos ayudar cuando sabemos que alguien falleció, alguien cercano, es ver de qué manera puedo yo proporcionar ayuda logística. Y esto incluye un montón de cosas. Y que a veces pareciera, yo no recuerdo si les comentaba la sesión pasada, me parece que sí se los compartía, el caso de una paciente que me platicaba que cuando perdió a su hija pequeña, ¿no? Ella perdió a su hija hace 4 años, y me platicaba, después del primer mes de llorar intensamente, Paco, lo primero que me vino a la mente es, ¿quién alimentó a mi otro hijo durante un mes? O sea, me dijo, yo no supe quién se hizo cargo de mi hijo. Me dice, claro, allí estaba yo, pero estaba y no estaba. O sea, yo no me acuerdo si yo le hacía de comer o de cenar, quién lo llevó a la escuela, no me acuerdo de nada. Y claro, allí estuvieron evidentemente pues la hermana, la mamá, el esposo, o sea, hubo gente que estuvo ahí, pero estuvo resolviendo estas cosas cotidianas como hacer de comer, como llevar el niño a la escuela, como estas cosas. Ahora, hoy la ayuda logística es complicada, sin embargo es sumamente importante. Y las redes de apoyo se vuelven sumamente fundamentales en este momento. Por ejemplo, cuando una persona pierde algún familiar, siempre los hospitales requieren de un enorme papeleo. Y a veces hay que hacer ciertas cosas legales o administrativas. Entonces, y cuando una persona acaba de perder a alguien sumamente importante en su vida, no tiene cabeza. No tiene cabeza para poder pensar en formatos, actas de nacimiento, documentos que se requieren, talones de pago y un montón de otras cosas que están pidiendo como procesos, digamos, administrativos y legales los hospitales, a veces para entregar, para hacer el reconocimiento del cuerpo, a veces para entregar las cenizas, ¿no? Y entonces, si sabemos de alguien que es abogado, que tiene cierto conocimiento de alguno de estos temas, puede ser de enorme ayuda. Y es decir, una llamada de 5 minutos puede dar un montón de claridad. Una llamada a esta persona decir, a ver,
yo sé que estás pasando por esta situación ahorita sumamente difícil. Lo que te van a pedir es esto, esto y esto. Recuerda que tienes que hacer A, B, C y D. Por favor, si te atoras en algo, llámame, aquí voy a estar. Te apoyo por el teléfono. Si necesitas otra cosa, vemos cómo lo resolvemos, ¿no? Ver quién está a la mano también más cerca, y en este sentido, pues es activar las redes de apoyo. Cuando sabemos de una persona que acaba de perder a un familiar, algo que hay que pensar es cuáles son sus redes de apoyo y sobre todo pensar si nosotros somos parte de esa red de apoyo de esta persona. Si es nuestro familiar, si es algún amigo o amiga cercana, o si no es tan cercano, pero conocemos a alguien que sea cercano a él o a ella, activamos esas redes de apoyo. ¿Y eso qué significa? Que alguien lo suficientemente cercano a esa persona puede tener mejor información que nosotros sobre cómo ayudarle. Por ejemplo, yo vivo cerca de su casa, yo puedo ir a darle a comer a los perros, o yo vivo cerca de su casa y entonces yo sé que la mamá está sola y entonces yo puedo ir a ayudar con la mamá. Es decir, estas cosas, y lo que hacemos es generar una red de apoyo, porque como les decía en la sesión pasada, en el proceso del duelo, sobre todo en la primera fase, que es la fase del shock, que es la fase del dolor agudo, no pensamos, no hay cabeza para, o claridad suficiente a veces para poder resolver cosas que se van necesitando deprisa, ¿no? Y entonces ahí el echar mano de las personas más cercanas es absolutamente fundamental. También hablamos de otra, y lo pongo como estrategia, pero en realidad es una actitud, y es la contención y la compañía. Y como lo mencionábamos, ahorita está siendo bien complicado porque no podemos estar cerca. Es sumamente difícil la presencia física. Sin embargo, aquí es donde el tiempo y una llamada pueden hacer la diferencia. La disposición de hablar con alguien y escucharle, y solamente escuchar por el dolor que está atravesando y poder decirle que ahí estamos para ellos o para ellas, de veras hace toda la diferencia. La capacidad sanadora de una llamada desde el corazón de veras hace toda la diferencia. Y de nuevo, aquí es apelar al generar comunidad, el darnos cuenta que estas situaciones ahorita están siendo bien difíciles, que las personas están pasando los duelos bien solitas, porque no están pudiendo contar de manera normal, pues con el apoyo presencial de toda la familia. Y entonces es importante, incluso a veces, la organización adecuada de las redes de apoyo, porque aquí es cuando digo también que a veces la buena voluntad no es suficiente. Es un poco, pues seguramente muchos de ustedes en el terremoto, seguro les tocó estar en algún lugar cerca donde se necesitaba cierta ayuda, y al principio fue un poco un caos. Y de pronto tuvo que llegar el ejército y la policía como para poner orden, decir, bueno, vamos a sacar escombros por acá y el camión entra por este lado y los civiles se forman de este lado. Es decir, la buena voluntad en situación de crisis a veces no es suficiente. Se necesita organizar la buena voluntad. ¿Y esto qué significa? Que si de pronto una persona pierde a alguien y puede tener 3, 4, 5 personas de mucha cercanía, ver quién va a ser el contacto primario para no abrumarla o para no abrumarlo. Entonces decir, a ver, yo me encargo de todo lo que tenga que ver con su casa, cualquier cosa conmigo, y yo lo veo directamente con él o con ella. Entonces, eso ayuda un montón, porque si no, la otra persona está recibiendo una llamada de uno, otra llamada de otro, y en qué te ayudo, y qué puedo hacer por ti, y ya comieron tus perros, y qué vas a hacer con tus hijos, y tarará. Y entonces, sí, evidentemente se siente bonito toda esa ayuda, pero puede ser muy abrumador. Entonces, si hay una organización de estas redes de apoyo, es todavía mucho mejor. Y si no, pues lo que digo, montón, buena voluntad y mucho amor, porque de todos modos no sobra. Siempre hace falta en estos procesos que son muy complicados. Yo siempre digo que en los procesos de duelo, cuando hay una suficiente red de apoyo, nunca somos necesarios los profesionales de la tanatología o la psicoterapia. Es decir, de manera natural, y especialmente en esta cultura, nuestra cultura mexicana, que donde la familia sí es un elemento muy importante y somos, como yo siempre digo, los mexicanos somos muy muéganos, ¿no? Y nos da estar así como muy pegados unos con otros. Creo que justamente es en el duelo donde se ven los beneficios de este mueganismo, ¿no? El apoyo y la cercanía de la familia y de los amigos es fundamental.
Y casi siempre la familia y los amigos más cercanos hacen las funciones adecuadas de contención, sostén y compañía para que la persona atraviese de manera natural el proceso de duelo. Rara vez requiere un proceso de ayuda profesional, como un tanatólogo o un psicólogo, ¿no? Es decir, yo sí creo que nuestra intervención debería ser como casi en última instancia. Y lo que yo sí veo es que cuando llega un paciente de duelo conmigo, con frecuencia lo que descubro es que no tiene buenas redes de apoyo. Es decir, está en un proceso de crisis porque su red de apoyo no está funcionando o no se siente lo suficientemente soportada o soportado para poder atravesar este dolor. Y entonces es que busca, ya sea el paciente o algún familiar, busca la ayuda tanatológica o psicológica. Pero yo digo, ¿cuáles serían las señales? Una es un aislamiento extremo. Y ojo, ¿se acuerdan que la vez pasada platicábamos de la tristeza como respuesta natural ante la pérdida, ¿no? Como proceso natural del duelo? Y hablábamos que en la tristeza, de manera natural, nos retraemos del mundo. Es decir, cuando nos sentimos tristes, no nos dan ganas de echar fiesta ni ir a echar chisme con nadie. Lo que tenemos es ganas de meternos debajo de la cobija y no hablar con ningún ser humano. Esa es la respuesta natural en la tristeza, nos aislamos. Recuerden, la tristeza es la emoción que nos recoge un poco del mundo para hacer ingeniería emocional adentro y después, tiempo después, poder salir despacito otra vez al mundo para ver cómo es sin esa persona que se fue. Y la tristeza cumple esa función de recogernos un poco del mundo. Entonces, cuando las personas se aíslan, es normal, es natural. Nos preocupamos cuando se vuelve crónico. Es decir, la diferencia entre la tristeza y la depresión, a mí me gusta siempre ponerla como en función, en la tristeza siempre se siente horrible, pero se siente. Es decir, en la tristeza, como lo platicamos la sesión pasada, se siente un hueco en el estómago, pues hay un dolor que parece que no termina y uno se acuesta y se levanta con un dolor espantoso en el pecho creyendo que ese dolor ya no se va a quitar nunca. Se va el hambre, hay insomnio, es decir, hay una serie de alteraciones muy claras que la persona las está padeciendo. E incluso, pues las personas que están atravesando duelo, pues siguen con su vida cotidiana, pero todas desganadas, pero siguen con su vida cotidiana. Es decir, pues se levantan a atender a los hijos o siguen con el trabajo, todas desganadas, todas distraídas, con poca energía, pero funcionan. La depresión, por el contrario, es como si bajaran el switch. ¡Puc! Y ya no se siente nada. No hay respuesta emocional. Esa es la depresión. La depresión es un estado anímico básicamente colapsado al fondo, donde la persona ya no encuentra una sola motivación para regresar a su funcionalidad cotidiana. Y ahí es cuando veamos que eso empieza a suceder, ahí es cuando sí hay que pensar en las antenitas muy paradas para poder acercar a lo mejor un apoyo profesional. Porque cuando hay una crisis crónica y que dura por mucho tiempo, y los duelos a veces pueden ser crisis crónicas, sobre todo los duelos especiales se pueden convertir en crisis crónicas, porque la sensación de incertidumbre se mantiene mucho tiempo. Y al cerebro le pasa algo con esas crisis crónicas. Deja de funcionar de manera adecuada ciertas hormonas que mantienen el equilibrio y el interés natural por la vida. Y a la hora de estas hormonas dejar de funcionar de manera adecuada, ¡puc!, se colapsa la voluntad, entre otras cosas. Y entonces ya no hay ganas de nada. No hay dolor siquiera, no hay, o sea, es como una melancolía profunda la que describen, pero no es tristeza. En la tristeza hay llanto y hay dolor y hay un hueco en el estómago y se siente espantoso. En la depresión no hay. Es una falta de energía, es una falta de vida, literal. Pues ahí sí es cuando tenemos que tener las antenitas bien puestas para poder detectar si una persona está entrando en algunas de estas cosas. Lo que yo siempre digo es, mientras haya llanto y funcionalidad, el proceso va. Nada más que le pongan a alguien cerquita para que lo esté acompañando. O muchos, si se puede. Que esté la comadre y que le hable después el tío y luego el compadre. Porque una de las cosas que necesitamos hacer es validar
la historia. Y por eso es que ciertas frases, que vamos a recordarlas un poquito al final de la plática, no las debemos evitar del todo cuando estamos ante una persona que acaba de perder a alguien. Y entonces lo que hay que hacer siempre es validar el vínculo, es decir, validar la historia de esa persona. Porque solo la persona que está en el proceso de duelo sabe lo que perdió con la persona que se fue. Nosotros a lo mejor a veces somos testigos, por ejemplo, de una pareja o de un amigo o de alguien, pero solo su vínculo más cercano sabe lo que perdió. Y entonces lo que necesita esa persona es decirlo, es sostenerlo, es reclamarlo al mundo y poder decir, esta persona que se fue era muy, muy importante en mi vida. Y con frecuencia cuentan una y otra y otra y otra vez memorias, recuerdos, dolores. Yo tengo una paciente muy linda que quiero mucho, que la estaba acompañando en un proceso. Su marido falleció hace unos meses y hace un mes me decía, ay Paco, me dice, yo creo que ya te debe tener aburrida de estarte contando lo mismo cada sesión. Y justo eso es lo que pasa, que cuentan lo mismo una y otra vez, porque lo que necesitan es validar y asegurarse que no se les va a ir de la memoria eso que sí construyeron de manera trascendental con esa persona que se fue. Y entonces, cuando nos toca estar cerca y acompañar, lo que tenemos que tener es toneladas de paciencia y amor. Toneladas de paciencia y amor. Porque les van a repetir lo mismo una y otra vez. Y de eso se trata, eso sana, eso sana. Porque la persona está haciendo muchas cosas a la hora de repetir su historia. Por un lado es una resistencia al olvido. Hay un temor espantoso en todos los procesos de duelo, y los que hayan pasado por un duelo por aquí me darán la razón, los que hemos atravesado por diferentes duelos, hay un miedo a olvidar, hay una sensación de que traiciono si olvido, ¿no? Y, y justo algo en nuestro sistema se activa como para recordar que eso fue cierto y que fue vivo y que fue cercano, ¿no? Hace justo una semana cumplió 5 años de fallecido uno de mis mejores amigos, que para mí fue uno de los vínculos más importantes de mi vida. Y me acuerdo que me dio mucho sentimiento ahora, ¿no? Entonces yo pensaba que tenía que ver con lo sensible que estoy ahorita, con los casos que estoy atendiendo, con todo el tema de la pandemia. Pero después dije, independientemente de todo eso, era mi gran amigo. Y eso hace que me siga dando tristeza que ya no esté. Y han pasado 5 años, ¿no? Entonces, decirlo es una manera de sostener el recuerdo, de poder mantener cierta presencia de ese que ya no está ahora. Entonces, hablarlo es algo fundamental, ¿no? Y entonces, la estrategia de acompañar implica escuchar, implica motivar a la persona a que hable, a que cuente su historia. Y algo que ayuda, y es contrario, porque luego tenemos una creencia como medio popular de no, mejor no le preguntamos porque se va a poner triste. Pues claro que está tristísima o tristísimo. Es decir, es la respuesta natural ante la pérdida, pero lo que necesita es hablarlo, es compartir esa tristeza, no quedársela guardada. Entonces tenemos que ser orejas enormes y gran corazón cuando alguien ha perdido a una persona cercana. Y después un poco el trabajo tendría que ir preguntando qué quedó pendiente, porque es ahí donde vamos a aplicar ciertas estrategias, sobre todo en ciertos duelos con pareja, por ejemplo, o con niños o adolescentes. Ya que pasó todo el dolor, que eso puede llevar meses, ¿eh? Estoy hablando de, no de 2 semanas o una, estoy hablando que puede llevar meses de dolor profundo, porque acuérdense, ¿se acuerdan como un poco las fases que les ponía en la sesión pasada de, hay una parte de dolor crónico, y una vez que pasa el dolor crónico, empezamos a tocar tristeza profunda. Y la fase de tristeza profunda es la más prolongada. Y esa fase puede durar meses, meses. Y poco a poco la persona va recuperando como sus vínculos naturales, sus actividades cotidianas. Y es en ese irse recuperando que entonces sí puede empezar a hacer conciencia de qué quedó pendiente. Antes no. En la fase de mucho dolor,
no hay reflexión sobre eso todavía. Tenemos que dejar que se drene mucho el dolor para entrar entonces en una parte reflexiva y decir, ¿qué te faltó? ¿Qué no pudiste decirle? ¿Qué quedó pendiente de pedir perdón o de perdonar? ¿Qué secreto se quedó guardado? ¿Qué enojos se quedaron pendientes? Y es ahí donde entonces podemos soltar los últimos resquicios, a veces de enojo, que son importantes también para poder drenar el dolor del duelo. Y ya digamos que el objetivo final del proceso del duelo al que aspiraríamos todos a llegar después de un proceso natural de duelo es resignificar ese vínculo que se fue, es decir, cómo hoy yo ya sin esa persona le doy un nuevo significado a mi vida y además que se convierta también en un sentido de vida adicional, ¿no? Es decir, una de las cosas que hacemos es, por ejemplo, algo que yo hago con mi amigo y una manera en la que para mí el sentido de vida es que todo lo que me enseñó fue tan valioso, lo que aprendí con él, porque además era como mi médico personal y mi acupunturista, y un hombre que conocía muchísimo de filosofía. Mi manera de ver es como ser muy consciente de cómo integrar eso que yo aprendí con él a mi vida, cómo ser congruente yo con eso que también aprendí de él, y es una manera de seguir honrando su amistad, de seguir honrando su vida, ¿no? Y entonces ahí es donde vamos integrando diferentes elementos y cada quien lo resignifica de forma distinta, ¿no? Por ejemplo, hay personas que recuerdo hace algunos años una colega me platicaba de un paciente que perdió a sus dos perros, que eran así como los amores de su vida, sus perros. Y en algún momento, ya cuando había pasado el proceso del duelo, lo que hizo fue ayudar a refugios de perros. Y entonces se puso a trabajar para ayudar a refugios de perros. Y entonces esa pérdida de sus perros la resignificó y le dio un sentido a su vida, salvando y rescatando muchos perros y apoyando a refugios de perros. Entonces, lo que sí les puedo decir es que, y seguramente todas las que han atravesado en algún momento un proceso de pérdida, cuando pasamos el dolor profundo, cuando pasamos la tristeza crónica, cuando ya un día no nos duele de manera cotidiana, podemos voltear hacia atrás y darnos cuenta que hubo gran aprendizaje y que hubo mucho crecimiento y que hubo resignificación y que hubo integración en el sentido de vida. Pero toma tiempo, eso toma tiempo. No es tan rápido como quisiéramos. Y por eso es que tenemos que tener, como les decía, toneladas de paciencia y mucho corazón, porque eso es lo que requieren los procesos de duelo, ¿no? Hay un dicho español, no es cierto, perdón, argentino, que se lo escuché a un autor que me gustó mucho, que se llama Jorge Bucay, y él dice que las abuelas en Argentina decían que cuando se trata de un duelo, es 1 año de duelo riguroso, 2 años de llanto acompañado y 3 años de tristeza levantada. Entonces lo que él decía básicamente es que es un montón, o sea, recuperarse toma mucho tiempo, no es tan fácil, ¿no? Y eso a veces puede desesperar incluso a los de alrededor, ¿no? Porque los de alrededor pueden decir, ay, bueno, ya, o sea, ya supéralo, ya pásalo, ¿no? Pero solo la persona que está atravesando ese dolor sabe lo que necesita. Por eso es que el tiempo es un factor absolutamente subjetivo en el proceso de recuperación. Hace algunos años se hablaba de duelos patológicos en términos del tiempo, es decir, yo recuerdo cuando yo estudié tanatología hace muchos años, alguno de los maestros todavía decía, un duelo normal debe ser de 6 meses a 1 año. Y yo en mi historia, yo recuerdo en ese entonces, yo ya había tenido un par de duelos importantes en mi vida, y yo por adentro dije, no, a este no se le ha muerto nadie, este no sabe de qué está hablando. Yo dije, ¿qué 6 meses? Ni qué la manga del muerto, este no tiene ni idea de lo que está hablando. Yo me sigo acordando de mi primo y sigo chillando, y eso fue hace 2 años, y no creo que esté en un proceso patológico, solo lo extraño muchísimo, ¿no? Pero entonces, y afortunadamente ya hoy ningún libro sensato y serio, ni ningún profesional de la tanatología serio, habla de tiempos específicos. Lo que hacemos es, lo que hablamos es procesos sanos y funcionales.
Cuando se atoran los duelos, cuando se complican por otras circunstancias, es cuando se pueden volver crónicos y entonces es donde a lo mejor tendríamos que atender desde otro lugar. Pero yo lo que siempre digo es, si hay suficiente red de apoyo, es decir, si hay buena familia, buenos amigos, buenos escuchas y hartos Kleenex, el proceso de duelo no necesita ningún profesional, porque debe ser de lo más natural. Es decir, porque es algo que inherentemente nos compete. Llegamos a este mundo, pero también nos vamos de este mundo. Entonces, esa, digamos que naturaleza en la inherencia de lo que somos los seres humanos es la finitud. Y el hecho de que sea así de natural, tendríamos que aprender a verlo así de natural. Y yo creo que históricamente lo hemos hecho. Lo que nos está pasando en las grandes ciudades de Occidente es que el duelo se está volviendo un proceso individual, cuando siempre ha sido colectivo. Yo pienso incluso en la Ciudad de México, en lugares todavía rurales como Milpalta, como Xochimilco, algunos lugares de Iztapalapa, hacia el norte también algunas. Todavía los cuerpos se velan, o sea, no en pandemia, pero antes de la pandemia, los cuerpos se velan en casa. Y entonces ahí va toda la familia y llegan las vecinas y unos traen tamales y otros cafés y hay llanto, pero también hay risas y no sobra quien lleve alcohol y alguien por ahí echa cohetes. O sea, es decir, es un evento comunitario. La muerte es un evento comunitario. Siempre lo ha sido, históricamente lo ha sido. Es en las últimas décadas, en el último siglo, que los occidentales hemos individualizado el proceso de la muerte. Y entonces la gente muere solita en un hospital y la comunidad quedó afuera y ya no hubo ese proceso, ¿no? Y entonces es donde me parece que es importante recuperar la mirada colectiva y hoy darle un nuevo significado a la mirada colectiva, porque evidentemente pues no podemos pues, ni llevar café, ni pan, ni alcohol, ni cuetones. Entonces tenemos que echar mano pues de la tecnología y las llamadas y las videollamadas y la presencia virtual, porque podemos hacerlo. Es decir, yo sí creo que la voz sigue siendo poderosa. Están bien los mensajes de textos, pero sí creo que la voz sigue siendo poderosa. No es lo mismo hacerle una llamada a alguien diciéndole, aquí estoy para ti si necesitas algo y me duele verte así, a mandarle un mensajito. Son dos historias diferentes. Entonces sí creo que todavía tenemos la voz en la tecnología y debemos hacer uso de esa voz. Porque además, a través de la voz compartimos tantas emociones y tantas certezas y tanta compañía que creo que nuestra voz sigue siendo una herramienta poderosa que hay que echar mano. Rápidamente, en términos de niños, cuando hablamos de duelos en pérdidas de COVID, ¿cómo le explicamos a los niños? ¿Cómo se lo decimos? Una de las cosas que sí creo que es importante con los niños, especialmente en relación con la muerte, es no cuentearlos. Y esto es algo que empezamos a hacer de nuevo en las grandes urbes, en Occidente, muy recientemente. Porque todavía, pues, como en los velorios hasta antes de la pandemia, que se hacían en casa y que se hacía la misa de cuerpo presente en casa o que se hacía la velada del cuerpo ahí, pues ahí están los niños y corren y van y vienen y comen pan y lloran con la abuelita y luego se vuelven a ir a dormir y al otro día despiertan y ven el cuerpo. Es decir, están en un proceso de familiarización con la muerte mucho más natural que los niños de la ciudad que nunca ven un muerto, porque no lo ven. Es decir, de pronto el abuelito se lo llevaron al hospital y ya no lo volvieron a ver. Y ya de pronto ven una caja en algún lugar, en el mejor de los casos. Están súper desvinculados cada vez más los niños del proceso de muerte. Por tanto, no hay que chorearlos. Es decir, hay que decir lo que es. Se fue y no va a regresar, se murió. Con los niños hay que modelar esto. ¿Qué significa? Lo primero que tenemos que entender es que lo más importante es que los niños puedan tener el espacio, el permiso y los adultos suficientes que atiendan su expresión de dolor. Hay que acompañarlos en el dolor. Y cuando tenemos a veces estas ideas medio raras de fortaleza, muy de nuestra cultura mexicana medio machista, de los hombres no lloramos, por ejemplo,
Cuando un niño varón voltea y ve que las únicas que lloran son las mamás o las tías o la abuela, pero los hombres no están llorando, lo que va a hacer es no llorar. Y lo que va a hacer es guardarse las cosas. Peor aún, si alguien dice, no llores porque eres hombre o no hay que llorar, ya le dieron al traste y acá en ese momento fracturamos un elemento súper importante de la expresión emocional de un niño. Entonces, con los niños hay que sentarse a llorar, literal. Si el niño necesita llorar, nos sentamos a llorar con el niño. ¿Y cómo expresa ese dolor el niño? Hay que preguntarle qué va a extrañar o qué le gustaba de la abuelita, del abuelito, de la mamá, del hermano, del perro, ¿no? Porque son, la sesión pasada recuerdo que alguien me preguntaba, ¿es pertinente hablarle a los niños desde chiquitos, desde la muerte, de la muerte? Y yo digo sí, porque siempre se van a enfrentar. Es decir, con mucha frecuencia, por ejemplo, los niños atraviesan por la muerte de una mascota. Se muere un perro o un pez o un pajarito o alguna mascota que tenían. Es un gran momento para hablar sobre la muerte y para enseñarles a que cuando alguien se muere, la respuesta natural es tristeza. Justo, no me acuerdo si la sesión pasada se los compartí, porque no me acuerdo si fue un poquito antes o un poquito después, una de mis mejores amigas, en esos días se fue, con su familia tiene una casita de campo y entonces andaban en la pandemia mucho allá. Y entonces al papá se le ocurrió comprarle a su hijo tiene 6 años, ¿no? Y le compró unas gallinas. Y entonces el papá todo emocionado le hizo un gallinero y tarará, y el niño ayudó a pintarle. Entonces el niño les puso nombre y de apellido a las gallinas y voy apodo y bueno, eran su adoración. Pues un día en la noche se mete un tlacuache y pues por supuesto se cenó a las gallinas, a 2 de las 3 gallinas, ¿no? Y entonces en la mañana, bueno, aquello era un desastre, porque era como escena de película de terror, ¿no? Plumas por todos lados, un sangrerío por todos lados, y la otra pobre gallina remetida ahí en un rincón del terror. Afortunadamente él no vio todo el escenario, pero el papá lo vio, entonces limpió rápido y le dijo, ¿y ahora qué le decimos? ¿No? Y entonces mi amiga, que también es terapeuta, dijo, pues lo que es. Vamos a decirle que el señor Tlacuache pues tuvo que llevar de comer, de cenar a sus hijitos y tuvo que comerse a las gallinas y las mató. Y entonces, pues bueno, fue un drama y entonces el otro lloró y el niño en el enojo dijo, pues vamos a matar al señor Tlacuache inmediatamente, ¿no? Y entonces la mamá en vez de reprimirlo le dijo, sí, creo que sería muy bueno, porque de seguro estás muy enojado, Miguelito. Y el otro, sí, estoy muy enojado y muy triste porque es injusto, porque se las comió, tarara. Y ya que expresó el enojo y ya que gritó y ya que pataleó y se calmó un poco, entonces después la mamá le preguntó, oye, pero si matamos al señor Tlacuache, sus hijitos se van a quedar sin comer también. Y entonces ya el Miguel se quedó, pues sí, se las llevó porque tenía hambre, ¿verdad? Dijo, sí, porque también seguramente el señor Tlacuache tiene hijitos que alimentar. Y entonces ahí empezó a través del medio cuento, la metáfora, el ponerle nombre al señor Tlacuache y las gallinas que tenían nombre. A través de esta simbolización, que es la que entienden los niños, utilizó esa gran experiencia para enseñarle una gran verdad. Vas a perder a los que quieres tarde o temprano. Es la ley de la vida. Y no hay cómo nos escapemos de esa. No hay. ¿Cómo modelamos con el ejemplo? Pues haciendo lo que toca y ser congruentes. Y cuando nosotros, porque también tenemos este rollo de no llores enfrente de los niños, ¿no? Que no te vean que te quiebras enfrente de los niños, por ejemplo, ¿no? Que eso lo he oído mucho en los hospitales. Cuando me tocaba trabajar luego en hospitales, oía que la mamá o el papá decía, pero tú no vayas a llorar enfrente de mis hijos. Y yo decía, ajá, y luego, ¿cómo van a llorar los hijos? ¿No? Si quien es el ejemplo emocional y quien está diciendo cómo es la vida, le dice que no hay que llorar, híjole, tenemos que modelar con el ejemplo, hay que ser congruentes. Ante los niños hay que ser congruentes. Lo que pensamos, decimos y hacemos. No le puedo decir al niño, tú exprésate, y yo hago como si a mí no me pasara absolutamente nada. Cuando me está partiendo el queso por adentro, ¿no? Entonces, tenemos que ser congruentes. Con los niños chiquitos, hay algo que se utiliza que se llama objeto transicional. Cuando un niño chiquito, entre los 3 y los 6 años en particular, pierde a papá o a mamá o al abuelo o a alguien muy importante,
es muy común que el niño lo que haga es que desplace a un objeto, casi siempre un mono de peluche, un muñeco, un carrito, algo, un apego que necesita sostener como un intento de compensación simbólica de eso que se le fue. Entonces, como el niño no logra todavía elaborar esa pérdida y colocarla a nivel racional, lo que necesita es algo que pueda generar apego. Entonces, con los niños chiquitos, los objetos transicionales son muy importantes. Los peluches, los muñecos, a veces una pertenencia de la persona que se fue, ¿no? Por ejemplo, no sé, una colega que trabaja con niños me decía que me platicaba el caso de una chiquita que perdió a la abuela y era muy apegada a la abuela. Y entonces lo que hizo la mamá fue darle la cobija de la abuela que se ponía cuando se sentaba en las piernas a la niña, se ponía una cobija y le contaba y le leía cuentos. Y entonces esa cobija tenía el olor de la abuela, esa cobijita que se ponía en las piernas. Y entonces se la dio a ella. Y la cobijita no lo soltó los siguientes 2 años, ¿no? Era su cobija y a todos lados iba con su cobija. Y era necesario porque son elementos que generan seguridad para los niños. Entonces, los elementos, los objetos transicionales son importantes en los niños. Se trabaja el duelo con los niños a través de cuentos, dibujos, cualquier manualidad plástica, plastilina, lodo, pegar cositas, sopas. La música también es importante para los niños, las canciones. Y ahora las películas. Las películas sí son buenos recursos para trabajar con los niños. En particular, los dibujos, porque es la manera en la que los niños simbolizan el mundo. Y entonces, por ejemplo, cuando los niños saben y tienen como esta conciencia de que si abuelita se murió o el papá se murió y ahora están con Dios en el cielo, ellos necesitan simbolizar eso. Y entonces hacen un dibujo. Y algo maravilloso de trabajar el duelo con los niños es que hacen muchos dibujos. Entonces, una manera súper buena de trabajar con ellos es pedirles que dibujen. A ver, y dibuja a tu papá cómo era, y dibuja cómo es cuando se iba a trabajar, y dibuja ahora cómo crees dónde está. Y eso es, para ellos esa es la elaboración del duelo, es estar sacando las emociones a través de estos elementos simbólicos y artísticos, ¿no? Los niños en el proceso de duelo necesitan toneladas de contención y seguridad. Toneladas, mucho amor. Porque cuando un niño chiquito pierde sobre todo a alguien importante, papá, mamá, abuelo, abuela, alguien muy, muy cercano, la sensación es de mucha inseguridad, mucho. Y de ahí vienen heridas profundísimas que arrastramos hasta la edad adulta. Entonces, cuando alguien chiquito en familia pierde a un familiar importante, contención, ahora sí que montón con amor, harto montón con amor. Necesita muchos abrazos, muchos besos, mucha cercanía, mucho de todo, mucho, mucho. Porque lo que necesita es compensar la pérdida. Y sí veo en las familias que son extendidas, cuando en un lugar cercano o en un mismo predio viven la mamá, la tía, la abuelita, las cuñadas, los primos, esos niños pasan un duelo mucho más sencillo, mucho menos, porque allá hay un montón de mamás y de papás y de tíos que entran a la sustitución. Y eso hace que los procesos para los niños sean muy, muy llevaderos, cuando hay este exceso de contención y seguridad, ¿no? Y creo que nunca es suficiente. Cuando un niño, si para nosotros como adultos, cuando perdemos a alguien, o sea, nada más acuérdense tantito como adultos, cuando han perdido a alguien, lo doloroso que es, lo difícil que nos es, y pensando en que podemos razonarlo y cuestionarlo y echarnos los chorros necesarios para decir, bueno, es normal, es parte de la vida, tarda. Un niño no tiene con qué elaborar eso todavía. Necesita sentir. Los niños viven a través de sensaciones. Lo experimentan el mundo sintiendo, no razonando, sintiendo. Y lo que necesitan sentir cuando pierden a alguien es mucho amor, mucha contención, muchísimo. Con los adolescentes, igual hay que permitir la expresión del dolor. Y hay una cosa que llamamos que es romper el silencio con los adolescentes. Porque una de las cosas que sucede mucho en los adolescentes,
por el proceso transicional en el que se encuentran en esa etapa de la vida, es que se aíslan y se callan. Entran como en un estado de mutismo. Y entonces una de las cosas que necesitamos es construir un puente de comunicación rápido con el adolescente. Que no se... Va a haber momentos en que va a necesitar silencio, momentos de silencio y de aislamiento, y está bien, hay que respetarlos, pero no puede ser, la idea es que no se clave, que no se aviente en una cueva donde no vuelva a asomar la cabeza, que pueda expresar todo lo que le duele. Validar con ellos sobre todo el enojo y la tristeza. En los adolescentes, la ira en particular, el enojo, es como se activa muy fácilmente, simplemente porque son adolescentes y están irritables, porque toda la transición y las metamorfosis que llevan a nivel neurobioquímico hace que sean fácilmente irritables. Entonces, si están enojados, hay que permitir el enojo, que se expresen y que puedan patalear y repatalear y llorar, que puedan expresar en particular el enojo. Y la tristeza, con la tristeza no tienen tanto problema. A veces el tema es que contienen demasiado el enojo. Entonces hay que darle mucho espacio al enojo. Como les decía, hay que respetar espacios de soledad sin que lleguen al aislamiento. Los adolescentes de manera natural, por el proceso, se aíslan, ¿no? ¿Por qué? Porque están buscando, la adolescencia, recuerden, es el periodo en el que el chico o la chica lo que busca es distanciarse un poco de papá y mamá para poder encontrar su yo en el mundo, saber quién es él o ella en el mundo. Y entonces se aíslan y se ponen a escuchar música y se meten a los chats y ven sus películas y hacen su mundo aparte de la familia. Entonces, de manera natural, los adolescentes se aíslan un poco. En los procesos de duelo pasan dos fenómenos, pero más uno que otro. O hay una regresión donde se regresan a pegarse mucho a papá y a mamá, y entonces hay una sensación de inseguridad. Sobre todo pasa eso en la adolescencia temprana, entre los 11, 12, 13 años, ¿no? Donde de pronto hay algo que les mueve el piso y se sienten inseguros y regresan otra vez muy apegados a papá y a mamá. O lo que pasa más frecuentemente con adolescentes de 14 en adelante es que se aíslan por completo y se enmudecen, se meten en la cueva y no hay cómo sacarlos de ahí. Y entonces entran en un estado que sí puede ser depresivo, que esa es la atención que tenemos que tener cuidado con los adolescentes, que no se nos vayan a la depresión. Entonces, sí hay que respetar sus momentos de silencio y soledad, pero tener cuidado que no pierdan la vinculación con los demás y sobre todo que puedan hablarlo. Algo que también es muy importante con los adolescentes son sus redes de apoyo, es decir, sus amigos. ¿Con quiénes cuentan ellos? ¿Quiénes son sus cuates más cercanos? ¿Quiénes son sus amigas más cercanas? Y entonces echar mano de ellas. Porque a veces la puerta de su cuarto no puede ser traspasada por papá o mamá. Pero si le decimos, oye, vino tu amiga Mariana a visitarte y quiere verte, pues a lo mejor Mariana sí es bienvenida en su cuarto. Y puede hablar a lo mejor con Mariana, a lo mejor no con papá o con mamá, pero con Mariana o con Juanito sí. Hay que echar mano de las redes de apoyo. Ahorita en pandemia, pues está bien complicado porque esta situación es muy, muy difícil. El año pasado me tocó trabajar con una chiquita que perdió justamente a su abuela, que era como para ella su segunda madre y una figura fundamental en su vida. Esta chica tenía 16. Y algo muy inteligente que hizo la mamá es que en algún momento le llamó a sus 3 mejores amigas, ¿no? Entonces les dijo, bueno, aquí estamos bien, nos hemos cuidado, estamos así literal súper aisladas, no salimos para ningún lado, nadie se ha enfermado. Y las 3 amigas le dijeron, nosotros también estamos bien, señora, podemos ir a verla y hablar en el jardín con ella, queremos verla, queremos, aunque sea verla de lejos, pero que nos vea ahí. Y entonces la mamá les dijo, por favor, vengan, les llamó, y entonces la mamá fue la que organizó y le llamó a las 3 amigas y eso fue una cosa maravillosa. O sea, el hecho de que las 3 amigas hayan ido a verla, lloraron y chillaron y se abrazaron y les importó un poco la sana distancia, pero creo que eso fue muy sanador, que hayan podido llorar juntas. Y fue la mamá la que les habló. Entonces, las redes de apoyo en los adolescentes, sus amigos y amigas, son fundamentales. Hay que contar con ello. La música y la escritura son 2 formas muy creativas para trabajar con el duelo en los adolescentes. Sobre todo la música.
Los chicos y chicas, y ahí es donde sí los adultos tenemos que poner un poco más de atención a qué están escuchando, qué cosas están escuchando y qué los pone tristes, qué los pone de buenas, porque la música es una vía para ellos. Y muchos adolescentes descubren que escribir es una manera de expresar que no habían practicado, sobre todo cuando no les da por mucho por hablar y no son tan expresivos a nivel verbal, la escritura puede ser un muy buen recurso, un muy, muy buen recurso de poder generar diálogo con ellos, ¿no? Hablar mucho, con los adolescentes sí hay que hablar mucho, con los niños hay que jugar mucho y estar sensorialmente con ellos mucho, pero con los adolescentes hay que hablar mucho, porque ya hay un proceso mucho más racional y lo que hay que permitir es que elaboren a través del diálogo la tristeza y el enojo. Entonces hay que hablar mucho, mucho, mucho con ellos para evitar que se nos vayan a la cueva y que nos cierren la puerta y que no nos vuelvan a abrir. Algo a lo que hay que prestar mucha atención con los adolescentes cuando hay un proceso de duelo es atención al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Porque si no hay buena comunicación en casa y hay un duelo y el chico o la chica no sabe a quién recurrir y basta que tenga dos amigos no muy buenos que le digan con 2 cubitas o 2 chelas todo se olvida, es muy mala idea. Depresión, adolescencia y duelo son una combinación muy mala y muy explosiva, ¿no? Entonces hay que tener mucha atención con eso, en particular con los adolescentes, hay que estar atentos. Finalmente, un poco recuperando lo que decíamos la sesión pasada, ¿no? Y que me gustaría pues, como volver a retomar esto, que sí me parece, porque tiene que ver con la sensibilidad. Algo que de preferencia no decimos cuando estamos con un duelo con alguien. Por ejemplo, es decirle lo siento mucho cuando no lo sentimos. Es mejor decir, me da pena verte así, o ¿qué puedo hacer por ti? Si hay algo que pueda hacer por ti, logísticamente hablando, por ejemplo, con todo gusto cuenta conmigo. O échale ganas. Esa frase, échale ganas, pero por favor nunca se les vaya a salir de la boca con un doliente. Es un poco hasta insultante, porque el duelo no tiene que ver con ganas. Nada tiene que ver con ganas. Acaban de perder a alguien que muy probablemente les cambió el sentido de su vida. Y entonces si nosotros le decimos échale ganas, híjole, es como un revés con guante blanco. Entonces, nunca digamos échale ganas. Resignación tampoco. Es decir, si bien es cierto que en algún momento llegamos a la aceptación, que a mí me parece que es diferente a la resignación, porque en la aceptación elaboramos. Y elaboramos a partir de un montón de cosas y de haber atravesado el proceso del duelo y haber llorado y habernos enojado y haber dicho lo que sentimos en el proceso. La resignación un poco es el tema de esto fue lo que te tocó y te aguantas. Entonces, híjole, resignación no me gusta a mí esa palabra porque me parece muy violenta, sobre todo cuando alguien acaba de perder a alguien en un velorio, por ejemplo, ¿no? Que de pronto oigo a alguien que le dice, ay, resignación, hermana, y yo, se acaba de morir. Eso va a venir como hasta dentro de 7 meses, no ahorita, no en todo caso. Entonces, en todo caso es una palabra muy inoportuna, me parece. Otra frase que he escuchado es cuando intentan compensar a quien sí se quedó y de pronto dicen, bueno, pero todavía tienes a fulanito, o todavía está tu mamá, o tienes que ver a tu papá, ¿no? O esto que dicen con la siguiente frase de hay que salir adelante por los hijos, o por los padres, o por tu pareja. Nada, cuando perdemos a alguien que amamos profundamente, nada ni nadie lo sustituye bajo ninguna circunstancia. Nada. El hueco está ahí y se va a quedar ahí para siempre. Es irreemplazable. Entonces, intentar decirle a alguien que, pero ahí está tu otro hijo todavía, es como faltarle el respeto a la memoria de quien perdió. Claro que la persona sabe que ahí está todavía el otro, y el hijo, y la tía, y el papá, pero esos no se fueron, esos ahí están, esos los puede ver. Lo que hay que atender es la sensibilidad del dolor del que sí se fue. Y ahí es donde, cuando decimos una de estas frases, perdemos esa sensibilidad. O este tema de pronto pasará. No, no es pronto. Si algo no pasa rápido es el duelo, se los juro. Y todos los que han pasado por aquí en un duelo lo saben en pellejo propio. No pasa pronto.
O sea, no pasa en 2 semanas, ni 3, ni 4. Tarda. Es un proceso que se cose a fuego lento, decimos en terapia, porque requiere que sucedan muchas cosas. Se tienen que reacomodar muchas cosas, muchas ideas, muchas promesas rotas, muchos anhelos. Entonces, por eso es importante tener como la sensibilidad de cuando nos acercamos, ver de qué forma podemos ser de utilidad y poder expresar en congruencia lo que estamos sintiendo, sobre todo con la idea de ser solidarios y ser sensibles. Y a veces estas frases pueden ser muy insensibles o muy inoportunas en todo caso, ¿no? Claro, las decimos de todo corazón o las decimos de buena voluntad, pero a veces genera mucha irritación, ¿no? Más de uno de mis pacientes, con frecuencia escucho eso cuando alguien en un velorio les dice, échale ganas, ¿no? Y entonces lo que sienten es un enojo tremendo, tremendo, ¿no? Entonces, esto era un poquito lo que tenía ganas de compartir en términos de cómo nos acercamos, cómo trabajamos con alguien, qué cosas prácticas sí podemos hacer por otra persona, de qué manera estas tecnologías nos pueden ayudar a estar cerca, mostrar empatía, mostrar compasión, mostrar solidaridad, pero también qué puntos tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de un duelo con un adolescente, con un niño, qué cosas tenemos que estar como alertas, atentos, ¿no? Si nos toca algún caso cercano, donde hay niños, donde hay adolescentes, donde hay un enfermo, es decir, y lo que siempre creo es que en comunidad lo que nos sale es la solidaridad. Y si somos solidarios, la sabiduría de acompañar es natural, nos sale solita. Y eso es algo que sí necesitamos mucho ahorita. Recordar que somos comunidad y que en comunidad podemos salir adelante, que en comunidad podemos acompañarnos, que en comunidad podemos llorar juntos. En comunidad también podemos dolernos juntos. Porque ciertamente estas cosas sí nos están pasando a todos, de diferente forma, definitivamente, pero nos están pasando a todos. Y aquí es donde podemos tener una empatía que nos iguala un poco a todos los demás, en diferentes formas, porque evidentemente no es lo mismo perder a alguien que no perder a alguien, si hay una diferencia. Sin embargo, hay cosas que sí nos están pasando a todos. Y creo que desde ahí, desde esa empatía y desde esa sensibilidad, es que podemos acompañar a otras personas. Pues ya no quiero ocupar más tiempo para que haya un poquito de tiempo para plática y escuchar. Yo ya hablé un montón. Dudas, preguntas, comentarios, desacuerdos, por supuesto, también se valen. Los micrófonos están abiertos. Si alguien quiere decir algo, comentar algo, alguna reflexión, lo que sea, por favor. Buenas noches, Hola, buenas noches. Sonia Pacheco. Hola, Sonia, gracias. En el punto de la validación del vínculo con la persona fallecida, estaba yo escuchando que es el vivir, el recordar la historia vivida con la persona. Muchas veces he tenido la mala experiencia de escuchar que les dicen, ya no pienses en eso, ya no lo recuerdes, te daña más. Y puedo entender por lo que me estás diciendo, Paco, que es todo lo contrario, eso te ayuda a sacar todo ese dolor. Por supuesto. Es lo que te sana entonces. Así es. Entonces no hay nada de malo en seguir recordando. Todo lo contrario. En seguir, ok. Porque fíjate, Sonia, si pensamos en alguien que quieres mucho, no lo olvidamos nunca. Mi abuelo falleció hace 13 años y lo sigo pensando el día de hoy. Y lo sigo pensando y lo sigo extrañando mares. Yo sigo extrañando a mi viejo muchísimo. Ajá. De hecho, yo tengo muchísimo la idea de que no están muertos. La persona muere cuando tú la olvidas. Me gusta mucho ese pensamiento a mí también. Es la idea que para mí es y por eso es importante recordarlos, pero sí he topado con mucha gente que les dice, ya no pienses en eso, eso te daña.
O algo muy común que también nos dicen a los hombres es ponte a hacer algo para que ya no pienses, para que ya no extrañes, dedícate al trabajo. Y sí, muchos hombres lo que hacen es que refugian la tristeza y nos volvemos hacedores crónicos. Y entonces ahí están 13, 14, 15 horas trabajando con tal de no pensar y sentarse a llorar, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo a los hombres saber qué hacemos con la tristeza, nos incomoda mucho, nos pone en un lugar que no conocemos, nos es un terreno muy desconocido, eso de sentirnos frágiles y llorones, nos pone en un lugar muy incómodo. Y entonces pues mejor me pongo a hacer y me pongo a trabajar y me pongo a hacer cuentas y me pongo, pero no atiendo mi tristeza. Y, y hay que hablar, porque lo que hay que hacer es sostener ese vínculo que se está yendo. Porque es una manera de decirle a la otra persona, sí, sí se fue, pero no se fue del todo. Porque está en tus recuerdos, está en tus experiencias, está todavía en tu historia, está en tu historia. Esa persona se quedó impregnada en tu historia. Y lo que hacemos al platicar y al hablar es validar ese vínculo y decirle, esa historia está ahí en tu piel, en tus recuerdos y en tus memorias. Y esa no se va. Y la otra pregunta es, ¿cómo ayudar a un joven adolescente si él no quiere hablar? La escritura es buena. La escritura. Escribir es bueno. Y aquí hay que ser a veces empáticos. Cuando me ha tocado trabajar con adolescentes en duelo, y recuerdo a uno muy particular, hace un par de años llegó, y me acuerdo que la primera sesión se la pasó así, se sentó frente a mí, se cruzó de brazos, frunció el ceño, y no dijo una palabra los primeros 25 minutos. Y entonces lo que hice es que simplemente arrimé mi silla junto a él, y le dije, yo sé que no quieres hablar, y que seguramente te han de haber traído a rastras para que hablaras conmigo. Y como, ¿por qué yo voy a creer que vas a hablar conmigo si ni me conoces? Es más, seguro hasta gordo te voy a caer. Y le dije, pero lo que sí puedes hacer es escribir. Y lo que escribas es solo para ti. Nadie lo tiene que ver. Puedes escribirlo. Él había perdido a su hermano mayor. Me habían matado a su hermano mayor. Y entonces le dije, nada ni nadie va a hacer que tu hermano regrese. Pero solo tú sabes todo el coraje que traes adentro. Y nadie tampoco tiene el derecho, si tú no lo quieres, a ser testigo de tu enojo. Tú decides con quién sacas lo que quieras sacar. Pero lo que sí te digo es que tienes mucho que decir. Y no necesariamente alguien lo tiene que saber. Escríbelo. Escribe todo esto que estás sintiendo porque es una tonelada de cosas lo que estás sintiendo. Y cuando le dije eso, bajó los brazos y se puso a llorar. Y no me dijo nada. De todos modos, en la sesión no dijo nada. Pero después escribió, y escribió mucho. Y creo que eso le ayudó. Y 3 meses después, regresó, y regresó como con 50 hojas. Y me dijo, mira, Doc, todo lo que escribí. Y a mí me conmovió profundamente. Y yo le dije, ves, si tenías toneladas de cosas que decir. Y le dije, y no se las tienes que decir a nadie, pueden ser para ti. Y me quiso compartir un par de cosas muy lindas y a mí me conmovió y lloré con él porque me conmovió profundamente. Era un hermano al que él quería y admiraba muchísimo. Y entonces, la escritura es una buena salida para los adolescentes. Es decir, no tienen que rebelarse con nosotros, porque acuérdense que los adolescentes también es la etapa de la rebeldía, donde naturalmente pues hay que hacerla de todos con los adultos. ¿Por qué? Pues porque somos la autoridad, nada más por eso. Naturalmente tienen que pelearse un poco con nosotros. Entonces hay que darles opciones. Decir, no tienes que rebelarte conmigo, pero rebélate, no te lo guardes. Y ahí por Muchas eso es que gracias. los amigos son muy buenos. Los amigos funcionan mucho. Ahí los amigos ayudan un montón. Cuando son buenos amigos. Nada más hay que asegurarnos de eso, que sean buenos cuates los que tienen cerca y hacen un trabajo fantástico. Muchas gracias, Paco. A ti, Sune, gracias. Yo quería hablar, Francisco. Sí, Angélica. Antes que todo, darle las gracias, muchísimas gracias, porque nunca había escuchado estos temas del duelo.
y porque yo he pasado por varios familiares ya han fallecido. Y realmente de todo lo que habló, pues me llegó mucho. Porque perdí yo a mi mamá cuando un hermano mío tenía alrededor de 6 años. Y todo lo que habló acerca de lo cuando se aíslan, mi hermano pasó todo eso pasó. Y al año que mi mamá falleció, él aún así seguía preguntando por ella, porque cuando falleció mi mamá no le explicaron ni le explicamos, ni nomás se lo llevaron unos tíos, y a la semana que lo trajeron, no vio a mi mamá, y le empezamos a explicar lo que había pasado, pero él no lo aceptaba porque él decía que él no había visto nada y que él quería ver a mi mamá. Y fueron muchos años que él sufrió mucho esa ausencia, y después, al año, mi hermana mayor se lo trajo para acá, para Estados Unidos, y él ha sido bien diferente. Ese dolor como que nunca lo ha sanado, y y eso le estoy hablando de varios años, hace ya 25 años que mi mamá falleció. Y mi papá hace como un año que falleció, y ahora de cuenta que él está pues él ya está grande, ya tiene su familia, y viera cómo le afectó. Le afectó demasiado, y él aún así, y él todavía habla mucho de mi mamá, la recuerda mucho, como si haya sido apenas. Y pero siento que él no ha sanado, porque él sigue su plática cuando le llega alguna cosa de tristeza. Él habla mucho de mi mamá, y pues de mi papá mucho más también, porque está más reciente. Claro. Y yo también tengo mucho que decir, pero voy a hacerlo en menos tiempo para que otras personas compartan. Yo también, cuando falleció mi mamá, yo agarré como coraje, como sentimiento, y es más, yo ni siquiera, como que yo le reclamaba a Dios. Y la verdad que fue algo bien difícil, porque no eran, como dicen, no hay tiempo para olvidar ni para sanar esto, no hay tiempo. Yo recuerdo que pasaron como 10 años, y yo sentía que para el Día de las Madres, porque mi mamá murió el 17 de diciembre, en Navidad yo como que no, como que era un mes de tristeza. Claro. Y en el Día de las Madres, para mí era como un dolor que me causaba el saber que celebraban el Día de la Mamá, y yo me sentía en una tristeza que yo tenía todo ese día. Y pues, gracias a Dios, que ya ahora que falleció mi papá, pues ya fue muy diferente, porque poco a poco fue sanando, y tiene razón. Yo siempre recuerdo a mi mamá como lo que me gustaba, lo que hacía ella, y como que yo eso me lo apliqué como para tener ese recuerdo con ella. Y pues gracias a Dios que ya ahora que mi papá falleció, pues más que todo fue como un aceptamiento, y cuando me llegaban los momentos de tristeza, lo que hacía yo pues era rezar por él y pedir por él. Y ya fue como una fortaleza muy diferente a lo que pasé yo con mi mamá. Y pues era lo que quería compartir. Pero sí, muchísimas gracias, se lo agradezco mucho, porque nunca yo había estado en unos temas de duelo así como los estoy escuchando ahora. Muchas gracias por compartir, Angélica. Me siento muy, muy conmovido con que nos hayas compartido esto.
Y me parece que justo el ejemplo de tu hermano pone en clarísima evidencia la necesidad de no ocultárselo a los niños. Son heridas que se arrastran toda la vida si no hay claridad. Porque claro que un niño siente la ausencia de su mamá, no necesita ningún rollo mareador para inventarle nada. Lo que estás sintiendo es una ausencia desgarradora y lo que hay que sostener es ese dolor y esa ausencia desgarradora. Eso es lo que hay que hacer como adultos. Y sí, son heridas que si no se sanan nos marcan toda la vida porque dejan un eco, un dolor que después cada vez que atravesemos por un duelo, cada vez que nos volvamos a enfrentar a la pérdida, ese eco regresa. Y ya no es el dolor de esa experiencia, pero es el eco de ese dolor. Y los duelos se vuelven complicados, porque hubo un dolor muy complicado al principio, que no se sanó. Y sí, así funciona. Y yo creo que esto que dices al final me parece muy lindo, es decir, esos recuerdos que tienes de tu mami, justamente es ahí como validamos nuestra historia, donde validas tu historia con tu mamá, donde la traes presente en tu historia y la haces ahí contigo, donde su memoria sigue en tus actos, en las tradiciones, en las formas de lo que hayas tú recuperado de ella, porque es la manera en la que está ahí también contigo, en la que esa presencia no fue en vano, estuvo ahí. Y tú eres testigo de eso. Sí. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias y esto ya nos va a ayudar para enfrentar cualquier circunstancia que nos venga y sobre todo en este tiempo. Y la fortaleza espiritual. Yo creo que algo muy bonito que yo le decía desde la vez anterior al Padre Quesada y a todos aquí es que esta comunidad, me parece que estas son las redes de apoyo que son fundamentales. Cuando hay una comunidad espiritual, hay una diferencia abismal en la experiencia. Sí se atraviesa de forma distinta cuando hay una experiencia espiritual. Sí, muchas gracias. Gracias, Angélica. Jenner. A ver, quiero pedir una disculpa porque yo salgo de trabajar a las 8. Entonces iba yo a participar, por eso prendí el micrófono y me llamaron. Entonces, pues sí, me sacaron de la reunión. Bueno, pero se ha hablado cuando la gente ya no está aquí. Pero a mí me causa mucha curiosidad el saber que ahorita nosotros estamos aquí. ¿Cómo podremos preparar, por ejemplo, yo en este caso a mi hija, el día que yo falte? O sea que no sabemos quién se va a morir primero, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer como referencia a? Sí me doy a explicar la pregunta. Porque, a ver, y quiero compartir algo. Mi mamá murió un 28 de noviembre y mi papá murió al año, exactamente. Entonces, pues yo para mi punto de vista fue muy, muy rápido. O sea que uno se fue y el otro. Y lo que me ayudó muchísimo a mí es pensar ellos cómo me quisieran ver, desde donde ellos están, cómo ellos esperan verme. Y yo siempre digo, pues me quieren ver feliz, me quieren ver contenta, me quieren ver realizada, me quieren ver que nunca me olvide yo de ellos, me quieren ver pues en todo bien. Eso me ayudó mucho. Yo hago mucha oración por los difuntos y es otra cosa que también a mí me ayudó. Entonces, digo, ahorita que yo tengo vida y ahorita con todo lo que estamos pasando, sí, que todos estamos expuestos a que nos contagiemos, digo, ¿yo qué debo de hacer? Y una de las palabras que yo le digo a mi hija es, ay, hija, pues yo no sé quién se vaya primero, quién se vaya después, pero yo creo que lo que queremos es ver, como padres, ver feliz a nuestros hijos. Y yo creo que no desperdiciar el momento ahorita que estamos en convivir, en darnos, entregarnos. Y le pregunto, oye, hija, ¿eres tú feliz? A mi esposo también, ¿eres feliz? No, pues sí. Entonces yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó mucho es haber vivido mucho con mis papás, el no quedarme con resentimientos y haber hecho lo que tuve que haber hecho en el momento apropiado y
y pensar que yo creo que ellos donde estén, lo que quieren ellos es vernos realizados a todos sus hijos. Entonces siempre lo he tenido en mente. Gracias, Edith. Una ¿Qué pregunta, otra cosa podríamos ¿qué hacer? edad tiene tu hija? Tiene 11 años. Está chiquita todavía. Ajá. Hay un cuento tibetano que a mí me gusta mucho, que lo utilizan mucho justamente los nómadas tibetanos para explicarle la muerte a los niños. Y hacen referencia a cómo el sol se pone en un momento del día y surge y está todo el día, y en algún momento se esconde y se va el sol. Ya no lo van a ver hasta el día siguiente. Pero es una manera de explicar los ciclos. Y también observar justamente, sobre todo con los niños cuando tienen alguna mascota, es como ir notando los cambios. Y una de las cosas es recordar, quizás la única realidad absolutamente certera, fenomenológica que podemos evidenciar es la impermanencia. Todo cambia, nada permanece igual. El cambio es la única constante en nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y la única certeza donde nos lleva es la muerte. Es decir, no es una cuestión de probabilidad, es solo cuestión de tiempo. Y no sabemos, en esa cuestión de tiempo, quién se va primero, como bien dijiste. No sabemos si eres tú, no sabemos si es tu hija, ¿no? Yo perdí a un primo hermano cuando él tenía 17. Y esas cosas nos atraviesan cuando suceden, nos atraviesan el corazón. Pero ¿cómo nos preparamos para eso? Para el dolor, casi nada nos prepara, eso sí te lo puedo decir. Para el dolor, casi nada nos prepara. Lo que sí nos preparamos es para asumirlo como parte de la realidad. Y eso implica nosotros hacer conciencia de nuestra propia finitud y enseñarle a nuestros hijos que, por ejemplo, hacemos un testamento porque sabemos que quién sabe cuándo nos vayamos. Les enseñamos a los hijos a que hay cosas que tienen que hacer porque después ya no va a haber tiempo para hacerlas. Porque el tiempo también se cumple y los ciclos se terminan. Y entonces, en la medida en que nosotros somos conscientes de que somos finitos, y eso nos permite disfrutar el presente, el momento en el que estamos y con quién estamos, eso lo reflejamos y lo enseñamos también a los hijos. No es fácil, ciertamente hablar de la muerte con los hijos no es sencillo, es una tarea complicada, pero creo que es una tarea necesaria. Hay que hablarlo. Afortunadamente, hoy hay un montón de cuentos y películas en internet para que nos facilitan la tarea a todos, a papás y a terapeutas. Gracias, Edith. Jenner, ¿querías comentarnos algo? Buenas noches a todos. Bueno, primero, antes que todo, tengo como la necesidad y la emoción de saludarte a ti, Francisco. Igualmente, que gracias. no nos vemos, te aprecio mucho y recuerdo tantos momentos que hemos compartido de escuela y todo esto. Querido amigo. Mientras ibas hablando de las redes sociales, pensaba yo cuánto he desperdiciado en no hacer una videollamada contigo y con otras personas. Y bueno, es lo primero, saludarte y darte las gracias. Gracias, amigo. Sí, segundo, también iba revisándome, mientras tú exponías, iba revisándome como sacerdote, y creo que no he metido mucho la pata en eso de lo que debo decir, no. Tengo también seguro como... no, eres un hombre muy sensible, claro que no. Y entonces, jamás se me ha ocurrido, ni hasta me he frenado, no he tenido que frenarme la lengua porque como que de modo natural ya no tengo que estar ahí pensando que no se me salga. Yo sé que el dolor solamente le duele a quien le duele. Cierto. Y he utilizado el concepto de que los demás somos espectadores, pero no desde un concepto despectivo, sino espectadores que aportamos presencia, solidaridad, fraternidad,
y por supuesto también fe y esperanza, porque pues, soy sacerdote y creo, ¿verdad? Entonces, desde ahí me he enfocado muchísimo como a compartir este mensaje con las personas. Me he encontrado con una variedad de casos que a veces había preparado una homilía o una reflexión y llego y parece que ahí a nadie les importa que se haya muerto. Como que todos están felices porque se murió. No es lo mismo ir a unas exequias de un muchacho de 20 años que se quitó la vida a ir a las exequias de doña Filomena, que ya tenía 98 años. Algunos hasta, voy a decir esto con mucho respeto, hasta me han inspirado para decir cosas muy bonitas también. Pero aprovecho también este medio para decir que aquí sí estamos celebrando exequias y de modo presencial. Llevamos meses y meses. Aquí tenemos a la secretaria Sonia, que no me deja mentir, llevamos meses y meses que todos los días son 1 o 2 o 3 exequias, 1, 2 o 3, 1, 2 o 3. Y acompañamos y vamos. Entonces, sí, también yo estoy en un momento en que digo, Dios mío, ahorita con qué me enfrento. O sea, también yo salgo de aquí como con la idea de hacer todo muy bien, de ser sensible, de no herir, de estar realmente, pero a veces me cuesta también porque tú sabes y todos los demás saben también que también depende del auditorio que tengamos. Y a veces me he quedado así como muy sin energía, hablándole como a una pared sin oídos. Sí. Entonces, bueno, nada más quería compartir eso. Me parece muy valioso el tema, tus aportes, Francisco, por supuesto, tu manera de compartirlo. Y bueno, decirles que también, pues, como sacerdote estoy como en este apuro de a veces encontrarme con esta realidad tan frustrante de simplemente estar, aunque algunas de mis palabras no siempre sean tan llenas, a veces están vacías desde lo que yo vivo propiamente. Gracias, mi querido Jenner. Escucharte me hace pensar en esta ardua labor también, que desde otro lugar cuidas, acompañas, estás, proteges, sostienes. Y esa es una labor también bien ardua, que seguramente también pues el Padre Quesada lo sabe y todos los que están en el sacerdocio es una manera de sostener, de acompañar, de estar para otros, pero también la sensibilidad es para nosotros mismos, mi querido Jenner. A veces nosotros también necesitamos ser sostenidos, ser acompañados, ser resguardados, porque también nuestro corazón tiene un límite en cuánto dolor puede procesar, ¿no? Y ahí es cuando necesitamos echar mano de las redes de apoyo, de los demás, de los cercanos, con quien también nosotros necesitamos sentirnos apoyados, ¿no? Justo a mí ahorita estoy con un horario y una agenda un poco complicada, tengo muchos pacientes y ayer me decían que si podía aceptar otro paciente con COVID, por duelo de COVID. Y por un momento pensé, no, ahorita hay ya tengo suficiente dolor en mi consultorio, por este tema en particular, ¿no? Digo, el consultorio siempre está lleno de dolor en muchos sentidos, ¿no? Pero por este tema, y entonces yo pensé como un poco en mi propio corazón, ¿no? Como decir, creo que ahorita no puedo más con otro paciente con este dolor en particular, ¿no? Y entonces preferí referirlo con una colega tanatóloga muy buena, pero yo me quedé pensando como en mí, ¿no? Y creo que es algo que también a veces los cuidadores tenemos que hacer, pensar en nosotros, en cuidarnos también, es decir, saber cómo, sin dejar de ser sensibles a los otros, no dejar de ser también sensibles con nosotros. Y también un gusto verte y saludarte, mi querido amigo.
Se nos va acabando el tiempo. Por aquí alguien escribía en el chat la pregunta sobre que a veces oyen esta frase de no llores porque no dejas descansar a la persona. Y híjole, sí, yo pienso igualito. También es una de esas frases que debería estar incluidas ahí en el no decir nunca jamás, ¿no? Porque la verdad es que no sabemos. Solo hasta que estamos del otro lado ya sabremos, pero no sabemos si descansan o no descansan. Esa es una idea muy humana que les ponemos a los muertos, ¿no? Pero lo que creo es que nuestro llanto es nuestro, de los vivos, de los vivos. Y tenemos derecho al dolor y al llanto de los vivos. ¿Y cuánto necesitamos llorar? Lo que necesitemos llorar, lo que nos haga falta llorar. Hasta que el camino sea recorrido y las lágrimas que hayan tenido que salir hayan salido. Y un día podamos voltear para atrás y respirar y sentir que ya no duele igual, que ya no es lo mismo, que algo se quitó del peso de los hombros, que algo aquí en el corazón ya nos duele igual. Y entonces tal vez dejaremos de llorar. Pero mientras que sí creo que hay que llorar mucho. Porque el llanto es de nosotros, de los vivos. ¿Algún último comentario, pregunta? Paco, también en el Sí. chat hay una pregunta donde dice cómo identificar el tipo de duelo en una persona que no llora, no expresa sus sentimientos y pone una coraza ante todo. Parece que no le duele la pérdida. Gracias. Sí, no la había visto. No la había visto. Esa gracias, María Luisa. Yo lo que digo aquí siempre es, no dejemos de utilizar nuestro sentido común. Cuando hay alguien que pierde a alguien cercano, aunque no demuestre nada, algo le está pasando. Algo le está pasando. Porque no somos de piedra. Claro, sobre todo los hombres aprendemos a poner una coraza, porque eso fue lo que nos enseñaron en términos sociales, que los hombres tenemos que ser. Confundimos en el proceso educativo, nos confundieron la idea de fortaleza con insensibilidad. Y entonces nos educaron a ser insensibles, no fuertes. La fortaleza no tiene que ver con no llorar, tiene que ver con otras cosas. Tiene que ver con la templanza, con la congruencia, con otras cosas, pero no con no llorar. Pero entonces lo que nos fuimos haciendo desde muy pequeños fue insensibles. Y lo convertimos en un hábito. Hasta que un día se convirtió pues en pellejo duro, en una coraza enorme. Y de pronto ya no nos duelen las cosas. O utilizamos ese recurso ante un dolor que creemos que nos va a rebasar. Y lo que yo con frecuencia he visto, un poco en mi propia historia, pero también en muchos pacientes, hombres sobre todo, es que a mayor dureza, mayor es la sensación de ruptura. Es decir, la coraza es proporcional a la idea de lo que creo que se me va a romper y a resquebrajar. Y si hay duelo, que no lo exprese es otra cosa. Entonces, lo que creo que hay que recuperar es la sensibilidad. Y a veces, desafortunadamente, ante personas que han sostenido la insensibilidad ante el dolor como un mecanismo, los momentos de duelo con frecuencia lo que hacen es que esa coraza se ensancha todavía más. No siempre, a veces se rompe en un momento difícil, pero lo que veo es que si momentos pequeños fueron construyendo esa coraza, algo mucho más amenazador como la pérdida de alguien, lo que hace es que la fortalece con todo lo que se puede. Porque ahí sí hay miedo de que se rompa y que no se pueda volver a componer nunca más algo. Recuerdo mucho un paciente que así tuve y que llegó conmigo porque él decía, llevo 2 años que perdí a mis papás y es lo que más me ha dolido en la vida y no he podido derramar una gota de lágrimas en 2 años. Y poco a poco empezamos a trabajar. Y algunos meses después, cuando estábamos explorando como las ideas detrás de eso, la primera vez que se permitió soltar una lagrimita, no crean que rompió en llanto, no, solo se le salió así una tantito, dijo, es que yo temo que el día que yo llore por mis papás lo que tengo que llorar, no voy a poder parar. Y algo en mí se va a romper irremediablemente. Y me da terror eso.
Y entonces fuimos muy despacito, muy despacito, muy despacito. La resensibilización también es un proceso de tiempo. Pero sí, desafortunadamente, y ahí, mamás sobre todo que tengan hijos varones, cuidado con lo que les enseñan. La fortaleza no tiene nada que ver con no llorar.